Bueno, volvimos. Como les decía, el tema que vamos a estar hoy viendo, el de Micaela García. Les recuerdo este caso de esta chica que fue asesinada a manos de Wagner, que eran dos gemelos. No me quiero adentrar en los detalles, que bueno, ya lo pueden ver usualmente en los medios, y esto es un tema bastante hablado, ¿no? Recordemos que también hubo una funcionaria que se dirigió de una manera incorrecta para hablar de esta chica que estaba militando en el partido kirchnerista. Y quizás acá tenemos varias cosas para hablar, ¿no? Bueno, además de que, y un poco lo que viene el tema a tratar es básicamente que el asesino de ella fue anteriormente liberado por un juez, aunque los informes psicológicos no les resultaban favorables. ¿No? Me parece que acá está el punto de la cuestión, ¿no? Porque si bien es cierto que un juez puede no basarse plenamente en la resolución de un caso en base a los informes periciales, sí es cierto que en este caso no es vinculante, no está obligado a tomar esta consulta del perito oficial, pero convengamos que estamos hablando de un caso grave, ¿no? Y el juez, más allá de su potestad, no es para tomar a la ligera, ¿no? O sea, yo juez, si hay un psicólogo, un perito psicólogo especializado en psicopatía que me está diciendo que una persona, si la suelto, es peligrosa para volver a cometer un delito, y no sé, me parece que por más que mi potestad esté en plena libertad y decisión, no correspondería. Y entonces ahí nos vamos a otro tema, lo que la ley nos permite, pero también lo que estamos defendiendo, ¿no? Y entonces ahí ponemos en una balanza, ¿qué defendemos? ¿La libertad de alguien que cometió un delito, o estamos defendiendo la libertad de una víctima, ¿no? Y quizás ahí poniendo estos principios, es decir, piensen que ni siquiera estaríamos resolviendo cuestiones plenamente legales, ¿no? Con una ley en el medio. La ley nos dice que una persona cumplió tanta cantidad de tiempo con condena, puede pedir libertad condicional, punto. Y ahí quedó la ley. Y yo, juez, ¿qué resuelvo? ¿No? Y entonces ahí me tengo que basar en los principios, en estos principios constitucionales, en el principio de la vida, en el principio de la seguridad, en el principio de la libertad. Son todos principios válidos, pero son relativos, porque donde empieza uno, donde termina uno, empieza el otro. No son todos absolutos, ¿no? Todos todos estos derechos están en un ordenamiento jurídico en el cual todos tienen una hermosa validez que nadie discute, que está en la Constitución y que además no corresponde por ser seres humanos. Bien, ¿y cómo resolvemos eso, no? ¿Cómo juega eso? Y juega en que yo empiezo a poner la balanza, ¿qué vale más? ¿La libertad de un presidiario? ¿Vale más la vida de una víctima? ¿No? Y ahí empiezo a decidir, ¿no? De qué lugar me quiero parar. ¿Qué pasa con el garantismo? Para entender un poco estas resoluciones que a veces nos dejan absortos, ¿no? Decimos, ¿cómo es posible que decidan algo tan injusto? ¿No? Y me parece que acá también hay una frase muy importante que tiene que ver esto con la injusticia. Cuando hablamos de algo legal, hablamos de algo que está dentro del ordenamiento jurídico, algo que está en una ley, algo que está en un código. Pero cuando hablamos de injusticia, hablamos de algo humano. Y hablamos de una trascendencia humana que tiene que ver incluso con un aspecto antropológico de nuestra forma, de nuestra conciencia universal, ¿no? Cuando hay una injusticia hay algo que está descompensado, hay algo que no está equilibrado. El otro me sacó algo que era mío, que yo tenía, y me dejó en un estado de injusticia que quizás en otras culturas podríamos relacionarlo incluso con lo que sería el aspecto de los dioses, ¿no? Cuando había un personaje que había cometido una injusticia, los dioses iban a socorrer o a poner esa justicia, ¿no? Estamos hablando de aspectos muy, muy viscerales y muy trascendentales para el hombre. Y entonces es ahí donde
donde nos cuesta a veces entender para resolver, que veo que a unos jueces les cuesta para resolver esto. A ver, ¿dónde me pongo? Me pongo en la ley, en el código, me dice que tengo 3 años. ¿Me pongo ahí o me pongo en esto de resolver qué es lo mejor para la sociedad? Porque también ahí hay un punto importante que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Es verdad, esta persona, según la ley, tiene ya la posibilidad de pedir una condena por libertad, pero ¿la justicia social le hace bien esto? Ni siquiera estamos hablando ya a nivel personal, ¿no? Una víctima que ha perdido su vida. Justicia social, ¿qué pasa? ¿Hace bien esta resolución que yo estoy tomando? ¿No? Entonces, me parece que ahí es donde está la falencia, cuando los jueces aplican estas sentencias totalmente injustas, ¿no? ¿Cómo surgió esto del garantismo? Bueno, por supuesto que es algo, una filosofía a nivel mundial, no, pero acá tuvo un especial captación, podríamos decir, ¿no? No sé si estoy inventando una palabra, pero sería como esto, ¿no? De que acá hizo más más nido, ¿no? En todo el ordenamiento jurídico, sobre todo el penal, porque se considera, según el garantismo, considera que el Estado el Estado considera el Estado como un Estado instrumento, el Estado leviatán, el Estado de Hobbes. Hobbes era un filósofo del siglo XIX, del siglo XVII, XVIII. Es el que, a través del contrato social, él manifiesta que todos los seres dentro de una sociedad le deben entregar a ese Estado el deber de seguridad, ¿no? Y ese Estado leviatán es un Estado poderoso, grande, conformado por ese contrato social, que es el que impone las reglas, ¿no? del castigo, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos citar también a otros filósofos como Foucault y su vigilar y castigar, ¿no? Tendríamos mucho material filosófico para hablar sobre esto, que no me quería detener ahora en hablar puntualmente de esto, simplemente tocar estos conceptos para que vean de dónde viene esto de la idea de ese Estado grande, ese Estado que decide sobre la vida y la muerte de sus integrantes, ¿no? A través del castigo. Pasó mucho tiempo para entender el castigo y las condenas como algo educativo, ¿no? El Estado se arrogó esa decisión y podemos ver a lo largo de la historia cómo ha tomado diferentes ribetes. No olvidemos que los estados, la parte política del Estado, de los representantes que gobiernan, también son personas con sus ideologías, y ese Estado se ha puesto una ideología y ha decidido que los demás sean enemigos, ¿no? Entonces, desde esas ideologías dominantes, arrogan ese poder de castigar a quienes tienen del otro lado, ¿no? Entonces, en base a estas políticas, a estas ideas, fue que se fue sembrando esta idea de que el Estado, cuando tiene el poder, tiene un poder enorme sobre sus administrados, ¿no? En cambio, la persona, el individuo, la persona en sí no tiene ese poder, por más delito que cometan, dice ellos, no tiene ese poder gigante que tiene el Estado con respecto a sus integrantes. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, tiene que tener leyes que limiten ese accionar deliberado y fuerte que tiene. ¿Qué pasó con eso? Bueno, se fue haciendo todo lo que se llama el Estado de Derecho, ¿no? De estados totalitarios, de estados tiranos, ¿no? A medida que fue pasando la historia y la modernidad, fue estableciendo esta idea de Estado de Derecho. Esto como una idea muy general, podemos aplicar esta idea general en un montón de situaciones históricas a nivel mundial, ¿no? Y recordemos que hasta hace relativamente poco en nuestra historia nacional hemos tenido estados tiranos que han tomado el poder de manera tirana, ¿no? Como son los estados militares. Entonces, ¿cómo juega este Estado de Derecho? Bueno, este Estado de Derecho tiene
esta posibilidad de poner freno a este Estado, ¿no? Que es la ley, ya no es la persona, ya no es el gobierno, ya no es un tirano, es la ley la que nos gobierna, es la ley la que nos domina, la que nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal, y la que se impone sobre ese poder, ¿no? Pero esto queda muy bien en las leyes, dice el garantismo, queda muy bien escrito, pero hay que bajarlo a la tierra, este límite que la ley impone al Estado para poder juzgar a una persona. Entonces lo que dice el garantismo, que qué importante que es que esta persona cometió un delito, bueno, tenga su debido proceso, que no sea juzgado por comisiones especiales, como dice la Constitución. No olvidemos que esto de la tipificación del código, es decir, los delitos penales deben estar tipificados en el código. Esto quiere decir que los delitos deben estar nombrados, denominados en el código. No puede haber delitos nuevos si no están en el código, salvo que el código se modifique y se agreguen. Pero esto es fundamental para que justamente poner límites a este Estado que no invente cosas, siempre teniendo en cuenta este Estado poderoso, unilateral, que va a defender siempre a una postura y a una ideología. Y lo que yo les decía en un principio, que este garantismo, si bien tiene muy buena voluntad, ¿no? Y cuando uno lee los libros, lee la parte teórica del garantismo, cuando habla de que siempre la violencia del Estado es más está más exacerbada hacia las clases bajas, ¿no? Que siempre son las clases bajas las que pagan más el pato de la violencia estatal, ¿no? De que no se juzga de la misma manera hay en pobre que hay en rico, y uno, bueno, puede leer muchísimo sobre esto y en la parte teórica es muy interesante, como les digo, pero en la práctica se están olvidando de algo, de un pequeño detalle. Y es esto de que, ¿qué hacemos cuando hay un psicópata? ¿Qué hacemos cuando hay alguien que no tiene remordimientos para actuar? ¿Qué hacemos cuando hay alguien que no siente culpa de matar, de violar o de cometer cualquier tipo de delito? ¿No? Y cuando veamos la próxima semana, cuando escuchemos la próxima semana la charla con Iñaki Piñuel, vamos a retomar esto, porque justamente él menciona esto, ¿no? De estos seres que no tienen remordimiento, que no tienen capacidad de reflexionar sobre sus actos cometidos, el delito, y cómo nosotros, y sobre todo la Argentina, está muy negada con ese tema, no lo ve, no lo toma como sí en otras partes del mundo se está tomando más conciencia de lo que es la psicopatía y de cómo tratar la psicopatía, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco acercarles este tema. Yo siempre busco esto de equilibrar, ¿no? Discursos. No me voy a meter en detalles políticos porque la verdad no me interesa, tampoco creo que sume para solucionar, porque justamente estamos necesitando reflexionar las cosas desde otro punto de vista, no de esta cosa dicotómica de que blanco-negro, de uno y del otro lado. No, se trata justamente de ir reflexionando sobre qué nos pasa como cultura, como país, por qué tenemos lo que tenemos, qué tuvimos antes, si nos fuimos de un extremo en el cual no había un debido proceso previo para juzgar, por qué ahora nos vamos al otro extremo, que es que aunque tengamos informes psicológicos que nos están diciendo que la persona no está para vivir en sociedad, lo liberamos igual. Es decir, ¿qué nos pasa como sociedad? Que pasamos de un extremo al otro. Entonces, me pareció interesante traer este tema del garantismo para explayarlo un poco más de lo que usualmente se habla en los medios de comunicación. Y bueno, como les decía, el martes próximo vamos a estar hablando sobre Iñaki Piñuel y vamos a estar escuchando la entrevista, que es más que grata y la verdad muy muy valiosa desde el punto de vista humano. Así que bueno, los invito a que lo tengan presente para el martes próximo. Yo ya me voy despidiendo, les dejo un cariño enorme y muy buena semana.